Bueno, buen día a todos. Un gusto recibirlos para comunicarles los importantes avances en la gestión del Gobierno Nacional. Antes de comenzar, quiero hacer una mención a un hecho ocurrido en esta casa que constituyó una falta grave a la seguridad de Casa de Gobierno y en particular quiero referirme a la resolución 1319 del 2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios sobre la función de los profesionales de la comunicación en Casa de Gobierno. Como ustedes saben, hace algunos días tomamos conocimiento de una filmación mediante una cámara espía en espacios no autorizados por parte de un periodista acreditado, de un colega de ustedes, material que posteriormente fue difundido en un programa de televisión. Todo esto vale la pena recordar mientras la justicia investiga un servicio de espionaje extranjero acusado de financiar medios de comunicación en la Argentina. No estoy diciendo que los dos hechos estén directamente relacionados, simplemente es una mención necesaria para tomar dimensión de la gravedad del asunto. Desde el primer día, este gobierno ha abierto las puertas de la Casa Rosada al periodismo. Hemos compartido hasta aquí 215 conferencias, me han realizado y he contestado más de 2.000 preguntas a sus diferentes medios de comunicación, todo esto con el objetivo de informar sobre la gestión de cada área de gobierno. Bajo ningún otro gobierno han tenido tanta libertad para decir lo que quieran, cuando quieran y donde quieran. Es por eso que sorprenden algunas declaraciones que han realizado en los últimos días, señalando el cierre temporario de la sala de prensa como una supuesta amenaza a la libertad de expresión. Incluso han llegado a decir que queremos cerrar todos los medios de comunicación. Tratemos de razonar juntos por un segundo. ¿Les parecería normal que un periodista se infiltre, por ejemplo, en la Casa Blanca, en los Estados Unidos, con lentes espías y no haya ningún tipo de consecuencia? Por suerte, para varios periodistas, colegas, por supuesto de ustedes también, es evidente que esto efectivamente está mal y así lo han expresado. Ya lo hice en alguna entrevista, pero el reconocimiento para ellos que a pesar de ser colegas cuestionan cuando las cosas están mal. Después de una semana de evaluación, Casa Militar, en conjunto con la Secretaría de Comunicación y Medios, adoptó un nuevo protocolo para evitar acciones como las ya señaladas. Esto es simplemente hacer cumplir la normativa. No es censurar la libertad de expresión, no es amenazar al periodismo, no es construir un helicoide para silenciar voces disidentes. Estamos plenamente a favor de la libertad de prensa y somos el gobierno que más la ha impulsado, pero no vamos a permitir de ninguna manera que detrás de ella se cometan actos que pongan en riesgo la seguridad nacional. Los invito, por supuesto, a retomar la actividad diaria a partir de hoy y de no mediar nuevos inconvenientes, pronto todo va a volver a la normalidad. Ahora sí, paso estrictamente a la gestión de gobierno para contarles que ya entró en vigencia el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo comercial se cerró tras 27 años de negociaciones y fue aprobado por la nueva configuración del Congreso en febrero pasado. Implica que los argentinos le ofrecerán sus productos con mejores condiciones de acceso a uno de los mercados más grandes del mundo, integrado por 450 millones de personas y que representa cerca del 15% del PBI mundial. Fruto del acuerdo, la Unión Europea va a eliminar aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur por un valor aproximado de 61.000 millones de dólares. Además, brindará un acceso preferencial para otro 7,5%, equivalente a 4.700 millones de dólares. Se trata de la mayor zona de libre comercio del mundo y un impacto directo para industrias como la automotriz y la agropecuaria. Estos son algunos de los rubros alcanzados por el acuerdo: carne bovina, carne aviar, pesca, mariscos, miel, azúcar y arroz, etanol y biocombustibles, frutas frescas, procesadas, jugos y vino, aceites vegetales, alimentos procesados, lácteos, maní y sus derivados, legumbres, productos orgánicos con certificación, cuero y manufacturas de cuero, madera y sus derivados, textiles, indumentaria y calzado, autopartes y vehículos,
químicos y plásticos, maquinaria y manufacturas industriales específicas, software y otros servicios profesionales como ingeniería, arquitectura, diseño y producción audiovisual. De esta manera, todos estos sectores podrán exportar sus productos y servicios a la Unión Europea a precios más competitivos. Además, el acuerdo también va a potenciar las inversiones porque la Unión Europea es la principal fuente de inversión extranjera directa en la Argentina, con un stock cercano a los 75.000 millones de dólares, equivalente al 40% de la inversión extranjera directa local. Antes vivíamos en un país que, lejos de potenciar el talento argentino, asfixiaba a los productores con infinitos obstáculos y regulaciones ridículas. Nos llevaron a pensar erróneamente que para proteger la industria argentina había que restringir importaciones y cerrarnos a las oportunidades que nos ofrecía el mundo. A tal punto llegó el delirio que la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, hoy presa por corrupción, llegó a hablar en 2022 de un festival de importaciones que dejaba al país sin dólares. Sí, en 2022, en pleno gobierno de Alberto Fernández y en una de las economías más cerradas del mundo. Hoy estamos dejando atrás el pasado de irrelevancia y ostracismo para ir hacia un futuro de seriedad y protagonismo en las relaciones internacionales. La apertura comercial siempre trae más inversiones, más crecimiento y más empleo, y es el único camino posible hacia la prosperidad de los argentinos. Como dije alguna vez en este espacio, cerrados somos débiles, integrados somos grandes. En otro orden de cosas, contarles que hoy se reglamentó el régimen de incentivo a la formalización laboral, o denominado RIFLE, un capítulo clave dentro de la reciente promulgada Ley de Modernización Laboral. Este régimen prevé una importante reducción en el monto de las contribuciones patronales que enfrenta el empleador para todos los nuevos empleados que contrate durante los próximos 4 años. De esta manera, las contribuciones patronales, las asignaciones familiares y el fondo de empleo, que hasta entonces representaban el 19% del salario, ahora pasarán a representar el 2%, es decir, una reducción del 89% de las contribuciones patronales para aliviarle la carga al sector privado. Esto va a incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo, permitiendo que cada vez más trabajadores dejen de hacerlo en la informalidad para ahora tener un empleo en blanco. Solo para tomar dimensión del mercado de trabajo heredado por este gobierno en 2023, vale la pena recordar algunos datos. Casi el 50% de los trabajadores argentinos, para ser un poco más concretos, más de 5 millones de personas, lo hacían en la informalidad, en la más absoluta precariedad y sin ningún tipo de derecho. El PBI per cápita de la Argentina no crecía desde el 2007. Argentina era el país que menos empresas creaba en América Latina cada 100.000 habitantes y estaba en el top 3 de países con mayor presión impositiva sobre el empleo formal a nivel mundial, según un estudio realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, conocido más popularmente como IARAF. Al régimen de incentivo de la formalización laboral se le sumará próximamente el Fondo de Asistencia Laboral, más conocido como FAL. Esta herramienta será reglamentada en los próximos días, permitirá asistir a empleadores privados en el cumplimiento del pago de las indemnizaciones. Como señaló el presidente de la Nación, Javier Milei, no hay nada mejor para un trabajador que una empresa y no hay nada mejor para una empresa que un trabajador. Necesitamos recomponer ese vínculo sagrado para que cada vez haya más empresas contratando y más trabajadores trabajando. Con el FAL y el RIFLE, nuestro país está cada vez más cerca de acribillar al gran enemigo de la prosperidad de los argentinos, la informalidad laboral. Por otro lado, comunicarles que el presidente Javier Milei firmó el decreto 314-2026 que pone en marcha el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino, más conocido, o ustedes lo han publicado como el Plan ARMA. El mismo establece un nuevo esquema de financiamiento para defensa nacional. A partir de ahora, el 10% de lo recaudado por la venta, alquileres o privatizaciones de bienes del Estado será destinado al reequipamiento, modernización y recuperación de las capacidades de las Fuerzas Armadas.
Además, cuando se trate de bienes propios de las fuerzas, el 70% de lo recaudado se destinará directamente al sistema de defensa. Esta medida se enmarca en un proceso de fortalecimiento de las fuerzas que permitió avanzar en la incorporación de nuevos sistemas y en el desarrollo de las capacidades de vigilancia, control y apoyo logístico. Un país solo puede considerarse grande cuando sus Fuerzas Armadas cuentan con el respeto de sus ciudadanos y, por supuesto, con la capacidad para defenderlos. En otro orden de cosas, comentarles que se realizaron importantes cambios en el Registro Nacional de Armas, más conocido como RENAR. En primer lugar, se endurecieron los registros para obtener la habilitación de legítimo usuario. A partir de ahora, será obligatorio presentar un certificado médico que acredite condiciones psíquicas y físicas y un certificado de idoneidad en el manejo de armas extendido por un instructor registrado en el RENAR. En paralelo, se modificó el plazo de vigencia de las autorizaciones de portación hasta un máximo de 5 años, según la evaluación que realice el RENAR en cada caso. En segundo lugar, se impulsará la trazabilidad de armas de fallecidos. Hasta ahora, cuando fallecía el titular de un arma registrada, la misma quedaba en un limbo legal hasta que se completaba la declaratoria de herederos en un proceso que podía llevar años. A partir de ahora, el decreto permite que quien acredite vínculo con el fallecido registre el arma de forma inmediata ante el RENAR sin que eso implique reconocerlo como heredero, ya es válido. Así se elimina un vacío que favorecía la circulación de armas sin registro. Cabe destacar que los tipos de armas habilitadas para tenencia o portación no se modifican. Solo se incorpora la posibilidad de que usuarios habilitados tengan en su domicilio elementos de protección personal como cascos y placas balísticas. Además, se incorpora el uso de supresores de sonido, visores nocturnos y dispositivos infrarrojos de puntería, destinados exclusivamente para actividades de tiro deportivo y recreativo en polígonos de tiro o predios habilitados e inscriptos en el RENAR. Por otra parte, el decreto actualiza el criterio para autorizar la aportación de armas a usuarios habilitados. El marco anterior exigía acreditar una amenaza personal concreta y documentada, una lógica paradójica que obligaba a esperar que el riesgo se materializara antes de poder solicitar protección. Hay perfiles con riesgo constante por la función que cumplen, como jueces, fiscales, funcionarios judiciales o empresarios expuestos, para quienes ese riesgo es concreto, aunque no haya mediado una amenaza formal. El nuevo régimen lo reconoce sin modificar que cada caso requiere evaluación y autorización expresa del RENAR. Por último, se autoriza el uso de munición de proyectil expansivo para las fuerzas de seguridad federales, policiales y penitenciarias. Esta autorización no alcanza a civiles ni a las Fuerzas Armadas. Este tipo de munición tiene mayor poder de detención y menor sobrepenetración, lo que reduce el riesgo de que el proyectil atraviese el objetivo y dañe a terceros. Cabe señalar que el uso de esta munición constituye una práctica habitual en países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia o Canadá. En otro orden de temas, comunicarles que a través de la resolución 536 del 2026, el Ministerio de Salud de la Nación actualizó las normas administrativas y técnicas que regulan el Sistema Nacional de Sangre. Esta medida permite modernizar todo el proceso de donación y transfusión de sangre y el funcionamiento de los servicios de hemoterapia, inmunohematología y terapia celular del país para garantizar mayor seguridad a los pacientes y a los donantes voluntarios. En primer lugar, la medida reemplaza el modelo de donación de reposición vinculado a un paciente específico por un modelo de donación 100% voluntaria y habitual. En este sentido, se prohíbe explícitamente condicionar la atención médica o las cirugías a la presentación de donantes por parte del paciente o sus familiares. Las donaciones destinadas a un paciente específico solo se permitirán cuando exista una justificación terapéutica.
De esta manera se deja de trasladar la responsabilidad de conseguir sangre a los pacientes y familiares y se garantiza una mayor seguridad en la transfusión, dado que el donante voluntario y habitual presenta una menor prevalencia de infecciones transmisibles. Por otro lado, se actualizan los criterios de selección de donantes, eliminando restricciones obsoletas y se actualizan los tiempos de espera para donar según el factor de riesgo. Asimismo, establece para todos los centros de hemoterapia, bancos de sangre y servicios de medicina transfusional del país la obligatoriedad de informatizar los registros y garantizar sistemas de trazabilidad. Esto significa que cada proceso, desde la promoción de la donación voluntaria hasta que la sangre llegue al paciente, debe estar rigurosamente protocolizado, controlado y auditado. Además, la norma incorpora nuevos lineamientos para el procesamiento de terapias celulares y de componentes esenciales como el plasma rico en plaquetas. Con este cambio, el Estado Nacional asegura que su producción se realice exclusivamente en establecimientos habilitados por la ley de sangre. Las instituciones tendrán un plazo máximo de 2 años para implementar los cambios tecnológicos y estructurales requeridos. Con esta actualización, la Argentina fortalece un modelo más seguro, eficiente y transparente para los pacientes y donantes y se posiciona entre los países de la región con los marcos regulatorios más avanzados en esta materia. En otro orden de cosas, contarles que mediante el decreto 312 del 2025 se otorgaron exenciones tributarias a favor de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima y Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad Anónima respecto a determinadas mercaderías destinadas al proyecto de fortalecimiento de ferrocarriles, enmarcado en la emergencia pública declarada por el decreto 525 del 12 de junio del 2024. De esta forma, las empresas estarán eximidas del pago de derechos de importación, tasa de estadística y tasa de comprobación para bienes vinculados a proyectos de inversión ferroviaria, tales como material rodante, repuestos, infraestructura y sistemas, adquiridos hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, deberán ser destinados exclusivamente a los proyectos ferroviarios invocados. Por último, comunicarles que la Secretaría de Energía publicó hoy la resolución 11 de 2026 para fijar la bonificación extraordinaria del subsidio energético focalizado en el 25% para los usuarios de gas, que se suma al 50% general que reciben todos los beneficiarios. Esto significa que todos los usuarios de gas natural y propano por red recibirán un 75% de bonificación en el mes de mayo. Frente a la situación internacional que generó una suba de los precios del gas, esta medida permite aliviar el impacto en la factura final de los usuarios y proteger, sobre todo, por supuesto, a las personas de menores ingresos. Respecto a cuestiones personales, ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y ante la Cámara de Diputados el miércoles pasado. Y si tuviera que dar más explicaciones, las daré en el único ámbito competente, que es la justicia. Como ya he afirmado ante la sociedad en esta sala y en las más de 30 preguntas que me hicieron en el informe de gestión brindado ante el Congreso de la Nación, como hay una investigación judicial en curso, no voy a responder sobre aspectos específicos, porque no me lo permite el debido proceso judicial. Somos los primeros en respetar la división de poderes y bajo ningún punto de vista obstruiremos el avance de ninguna causa judicial. Bueno, hasta aquí lo mío. Entiendo que hay preguntas de periodistas. ¿Qué tal, ministro? Buen día. Buen día. Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. Bueno, entiendo que no va a hacer alusión a su situación que tramita en la justicia, pero sí le voy a pedir conceptos generales respecto de este tema. Específicamente, si se puede contar por qué se ocultaron los viajes a Aruba, a Punta del Este, a Bariloche también otro viaje, y cuál es
el monto de la deuda respecto de su situación patrimonial. Y ya esto lo que en realidad le quiero preguntar es ética y moralmente si se está haciendo una autocrítica respecto de un gobierno que levantó una bandera y pidió el voto hablando de la transparencia, contra la casta y contra los privilegios, y después se está hablando en realidad en el marco de la función pública de compra de propiedades y de viajes que en realidad no fueron ni siquiera oficialmente informados. Preguntarle si usted lo volvería a hacer, si se arrepiente de alguna de estas acciones, y qué haría usted, cómo se movería si un ministro del gabinete se encuentra en una situación similar, investigado por la justicia y en la compra de propiedades en la función pública. Esto se lo pregunto como funcionario público y no como ciudadano, no en su vida privada, sino en su deber como funcionario público. Bueno, en relación a mis viajes personales, mi patrimonio y el carácter de mis declaraciones juradas, reitero una vez más los puntos que ya aclaré el miércoles en mi extenso informe de gestión. He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y que únicamente se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar, los que jamás estuvieron ocultos para nadie. No se trataron de viajes financiados por terceros en el marco del decreto 1179/2016, ni de obsequios de ningún tipo, y el Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales. Y es por eso que informé siempre el carácter privado y propio de mis erogaciones. Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa. Como saben, las declaraciones juradas tienen un componente público y un componente reservado. En el componente público se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales, te repito, nunca existió ocultación alguna. Como lo dije, aún no venció el plazo de la presentación de mi última declaración jurada. Será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle de mi patrimonio integral o de mi patrimonio integral actualizado. Las autoridades judiciales son las competentes para investigar y conocer en todas las denuncias presentadas, así también las actuaciones que se encuentran en trámite ante la Oficina Anticorrupción tienen carácter reservado y han sido puestas a disposición de la justicia. Ya di mi explicación, como te decía, el pasado 29 de abril ante la sociedad, y si tengo que dar más explicaciones, por supuesto que lo haré en el ámbito que corresponda, que es el ámbito de la justicia. Sí. ¿Qué tal? Buen día para Hola. el Destape Web y Radio. La Javier primera vez Sluky. acá, ¿no? Sí. Bienvenido. En la conferencia, sí, gracias. Por un lado, si podía precisar de quién fue la indicación con más exactitud de cerrar la sala durante estos 10 días, dado que no hubo ninguna medida oficial en el boletín oficial justamente que lo respalde. Y por otra parte, hubo una reciente encuesta de Atlas Intel que predijo la victoria del presidente Milei en 2023, que mostró que ahora el presidente tiene una imagen negativa del 62%, que un 59% según una mala evaluación del gobierno, y casi un 70% evalúa que la economía está mal. ¿Qué le diría a estos argentinos que seguramente antes confiaron en el presidente y que ahora quizás lo dejaron de hacer? Gracias. Bueno, con respecto a los hechos son, por ejemplo, son desde ya de público conocimiento, el tema de las filmaciones a las que yo hice referencia recién en mi alocución inicial, y por supuesto que ustedes lo saben perfectamente, tal vez la gente no. El otro día lo aclaré en una entrevista que me hicieron, una entrevista radial. La seguridad del presidente depende de Casa Militar, y Casa Militar es la encargada de bregar por la seguridad presidencial, y efectivamente las medidas que se toman en virtud de la seguridad del presidente, obviamente que corresponde hacerlas a Casa Militar. Por supuesto que en el caso de ustedes me refiero en términos de ser los periodistas acreditados o medios acreditados, y ustedes los periodistas autorizados para el ingreso a Casa Rosada, la Secretaría de Comunicación trabajó en conjunto con Casa Militar, no solo para lo que ocurrió, sino también entiendo que hay nuevos protocolos que están conviviendo con ustedes desde hoy, y que por supuesto se irán ajustando a medida vaya pasando el tiempo. De todas maneras, repito, todo es en pos de la seguridad del presidente y de la seguridad en realidad Casa Militar se encarga también del cuidado de la casa, y en este caso también
es su responsabilidad el cuidado no solo del presidente, sino de todos los que estamos aquí en Casa Rosada. Y en relación, bueno, las encuestas no nos hacemos responsables, por supuesto, por los datos de las encuestas. También lo dije en mi informe de gestión, entendemos que falta un camino largo por recorrer pero independientemente de eso no nos basamos en encuestas, lo ha dicho el presidente, no gobernamos por encuestas, o al menos no lo hacemos en virtud de comentarios que pueda haber o análisis periodísticos que pueda haber por determinadas encuestas. De todas maneras, te tomo el dato, por supuesto, y todos los días trabajamos para que Argentina esté, valga la redundancia, cada día mejor y que esté más abierta al mundo, que esté con mayor crecimiento, con menor tasa de desempleo, con mayores salarios, con menor inflación y con todo para lo que efectivamente, que vos sí haces referencia en la encuesta, para todo lo que los argentinos votaron, ¿no? Que es tal vez cambiar un modelo de aislamiento del mundo, de empobrecimiento y de otro montón de cuestiones que evidentemente en el 2023 ya no era soportado por la sociedad argentina. Y me parece también que ese camino es el que estamos recorriendo y es el mandato popular que el presidente Milei está cumpliendo y que en definitiva es lo que hacia abajo es la instrucción del presidente, ¿no? Cumplir con ese mandato electoral, no solo con el de 2023, sino también con la revalidación en el 2025, que te repito, esto no significa que que el trabajo esté terminado, ni que todo esté perfecto, ni mucho menos, ¿eh? De hecho, nosotros somos muy agradecidos a todos los argentinos que todos los días con esperanza se levantan para ir a trabajar, entendiendo que efectivamente estamos haciendo todo lo que hay que hacer para que todos estemos mejor. Hola Manuel, ¿qué tal? Jaime Rosenberg, Diario de la Nación. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Consultar. Te recordaba del otro lado siempre. Sí, ahora me pasaron de este lado. Estamos todos los que preguntamos de este lado. Bueno, preguntarte un poco, vos hablabas de decisiones que tomó la Casa Militar en el tema del cierre de la sala. Preguntarte si también la Casa Militar tiene que ver con estas nuevas restricciones que estamos, digamos, conociendo hoy, que incluyen, digamos, la falta de acceso al patio de las Palmeras o puertas que están cerradas que dan a los balcones que dan al patio de las Palmeras. Si todo tiene que ver también con el tema de seguridad nacional o si se trató de alguna otra razón que desconocemos, que no podemos acceder a distintos lugares que lo hacíamos antes del cierre, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, y lo otro, preguntarte, entiendo que no vas a responder cuestiones puntuales con respecto a las causas judiciales, pero bueno, hay dos cuestiones que salieron después de tu última conferencia de prensa. Una es la declaración de Pablo Feijó, que es el hijo de una de las mujeres que en teoría le vendieron al departamento de Caballito, que declaró que, bueno, te comprometiste a pagar unos $65.000 adicionales. Si eso es cierto y, bueno, si puede dar algún detalle de eso. Y con respecto a la casa en el country, tengo entendido que no está en el anexo reservado de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción del año pasado. Si eso es cierto, ¿por qué se omitió? Y si nos puede decir a qué precio se adquirió la casa. Bueno, con respecto Gracias. No, por favor. Con respecto a la primera pregunta, bueno, un poco se lo contesté a tu compañero, me parece, del Destape. Estos protocolos, primero, efectivamente que hayamos hecho lo posible para que hoy se reabra la sala, indica que efectivamente queremos que estén acá compartiendo y preguntando, ¿no? Y volviendo a la normalidad, digamos. Que nunca se debió haber perdido, ¿no? Estamos todos más o menos de acuerdo que no es para debatirlo ahora, pero digo, más allá de que no todos han expresado el repudio a lo que ocurrió, entendemos que fue una situación absolutamente anómala y que no debió haber ocurrido mucho menos de la forma que ocurrió. Por lo tanto, esto es un primer paso, digamos. De hecho, hoy
quise yo venir a dar la conferencia de prensa, no en una especie de bienvenida, pero sí en esto de restablecer el funcionamiento de la sala y de ustedes dentro de Casa Rosada o de Casa de Gobierno. Así que entiendo que estos protocolos se van a ir revisando y se van a ir modificando de acuerdo a lo que dije, creo que en mi última línea de la locución inicial, que es de empezar a entender, estoy hablando por Casa Militar que no debería, pero Casa Militar cuando empieza a entender que efectivamente los controles empiezan a funcionar y que no existe ningún riesgo adicional de que vuelva a haber filmaciones o de que vuelva a haber alguna imprudencia en materia de seguridad por parte de pero entiendo que obviamente estamos un caso, pero también entiende Casa Militar que tiene que asegurarse de que todo fluya dentro del protocolo. Y eso se va a seguir modificando en virtud de que Casa Militar considere correcto que así sea y considere que es seguro para el presidente, para nosotros, para ustedes y para el resto de los empleados que conviven todos los días acá adentro. Te recuerdo, por ahí no parece, pero que hay creo que 2.700 personas, ¿no?, que transitan todos los días por aquí por Casa Rosada entre empleados, funcionarios, el presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo único que hace Casa Militar es precisamente garantizar que esa seguridad esté y que en este caso, podría haber ocurrido otra cosa, que en este caso que la filmación clandestina no se vuelva a repetir. Y todo se hace teniendo en cuenta, por supuesto, la actividad de ustedes, es una obviedad que ustedes trabajan de periodistas y por eso es que Casa Militar trabaja en conjunto con la Secretaría de Comunicación para ir aunando esfuerzos para que esos protocolos sean de a poco tal vez más flexibles o no sé qué definición ponerle. Con al resto de las preguntas ya está contestado en lo que le contesté a tus compañeros y lo que contesté en mi alocución inicial y en lo que contesté el 24 de abril. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo. Gallardo de MDZ. Le quería preguntar por qué cree que le respondió a la sociedad si no informó prácticamente nada sobre su situación o las dudas sobre su patrimonio. Le quería preguntar si hay sobresueldos en el gobierno. Hubo una investigación de Clarín que se publicó este fin de semana. Si usted va a esperar hasta el 31 de julio presentar su declaración jurada o si lo va a hacer antes con el objetivo de despejar algunas dudas sobre su situación. Y en estos meses hubo gobernadores y distintos diputados que no quisieron verlo. Le quiero preguntar si eso no paraliza la gestión con el objetivo de justamente avanzar con las reformas que está impulsando el presidente Milei. Gracias. El último dato no es así. De hecho, sí es cierto que hay gobernadores que yo no pude ver por cuestiones de agenda. Sinceramente desconozco algunas de las fuentes que manifiestan algunos periodistas. La verdad es que desconozco por qué dan información que no es verídica, que no es real y que además es fácilmente comprobable. De todas maneras, tenemos un ministro del Interior, Diego Santilli, que es el que está instruido precisamente para tener esas reuniones. En muchas yo me sumo, por supuesto, porque son aquí dentro de la casa o porque por una cuestión hasta cercanía física da para que efectivamente las compartamos e incluso porque algunos gobernadores quieren verme a mí. Entonces, pero no necesariamente me sumo a todas las reuniones. Está buena la pregunta para aclarar cómo es la dinámica de las reuniones con los gobernadores, pero el ministro del Interior es Diego Santilli. De hecho, me dejaste pensando. Hablo permanentemente con los gobernadores. Con algunos tengo tal vez más diaria, como se le llama, con otros menos, pero incluso hoy a la mañana tuve comunicaciones con gobernadores. Eso por un lado. Por otro lado, repito, todo lo que... Y después, al final, voy a hacer una aclaración adicional. Cuando hable el último, no sé si sos el último o... Ahí nomás. Todo lo que respecta a las explicaciones, sí, fueron dadas el 29. De hecho, dediqué buena parte del final del informe de gestión
hablar de todas las causas y hablar del por qué algunas cuestiones, responderlas, era interferir en las diferentes denuncias que me han hecho en la justicia. No, en mi calidad de funcionario no puedo interferir o no puedo decir nada que se pueda interpretar como interferir en la justicia. Así que, bueno, está bien, es tu consideración. Yo creo que respondí mucho y lo demás aparte va a estar respondido en la justicia como corresponde, ¿no? Que es el ámbito donde hay que hacerlo y donde además corresponde, ¿no? Ese es el ámbito en el que corresponde. Sí. No nos basamos no analizamos cuestiones, notas periodísticas nosotros. No analizamos ni la ley y la nota, no sé de qué me hablas. Así que, bueno, Última pregunta. La aclaración que iba a hacer al final la hago ahora aprovechando tu insistencia. En este nuevo orden que estamos teniendo en algunas cuestiones, y en virtud de en algún momento poder ampliar la cantidad de preguntas que hacen para que mayor cantidad de colegas puedan preguntar, lo que les ruego, por favor, es, hoy tuve cierta flexibilidad, pero tratemos de lo que les pedí muchas veces, de que sea una pregunta por periodista. Si cumplimos eso, por ahí, más allá de que me parece que es respeto para todos, creo que en algún momento podemos pasar de 5 a 10 preguntas y todos respetamos eso y que más de ustedes puedan... Bueno, hoy son un montón igual, en general ustedes son muchos menos, pero por ahí vamos a poder llegar al punto donde puedan preguntar todos y sea más, digamos, más extensa la conferencia, pero en pos de ustedes, ¿no? En que ustedes puedan preguntar más. Y sí, seguir preguntando. La declaración jurada va a estar presentada en tiempo y forma, como siempre. Ministro, ¿qué tal? Buen día. Pablo Lapuente para Letra P. Le quería consultar. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ministro. Gracias por preguntar. Me alegro. No nos quedó claro en su alocución inicial por qué fue que durante 11 días tuvo la sala cerrada a todos los periodistas acreditados. Puse una semana está bien, te lo tomo, 11 días. Y de todos modos, la apertura también es limitada. Hay colegas que nos están diciendo que están en la puerta de Balcarce 50 sin poder ingresar, que habitualmente lo hacían hasta el jueves que decidieron cerrar las puertas. Okay. Y luego consultarte también algunas preguntas que no fueron respondidas, más allá de tu exposición en el Congreso. Por ejemplo, si es real o falso que utilizan fondos públicos, como sea autos oficiales o seguridad oficial, no solo para usted en su horario laboral, sino también extendido y también para su esposa y su familia. Y también reiterar un poco la pregunta que le ha hecho acá el colega, que más allá de una revelación periodística que ha sucedido en Clarín, si puede también confirmar o negar algo que es muy relevante y que ha generado también conmoción no solo entre los periodistas, sino entre la sociedad, sobre los supuestos sobresueldos en muchos de los funcionarios. Gracias. Bueno, la última pregunta que hiciste, me remito a la respuesta que leía tu compañero Gallardo. Con respecto a tu primer pregunta, la verdad es que, Javier, no sé si hay alguna explicación. Entiendo que... entiendo que todos los acreditados que tienen todos los papeles en orden, no deberían tener inconvenientes para ingresar. No sé si habrá casos que no estén los papeles, o sea, que no esté la acreditación efectivamente otorgada. No, por eso no lo sé. Ahora hablen con Lanari y arréglenlo con él, pero no, a priori no debería haber ninguna limitación con ninguno de ustedes. No. Ya te digo, chequémoslo por las dudas y nos comprometemos a solucionarlo, pero no debería haber inconvenientes. Y con respecto a la otra pregunta que me hacías, que los principales funcionarios del gobierno y sus entornos familiares tengan seguridad y custodia es una práctica habitual, no solo acá, sino en el resto del mundo. Es un tema de seguridad nacional y además se cumple siempre con la normativa aplicable, siempre. Ningún funcionario se toma atribuciones que no corresponden a la normativa. De hecho, el miércoles, en la extensa jornada en el Congreso Nacional, quedó, digamos, más claro que nunca porque esa seguridad es legítima cuando cierto diputado casi que hizo una confesión de que están espiando, en este caso,
a la esposa del jefe de gabinete, que vengo a ser yo, pero que claramente eso puede extenderse a cualquier funcionario del gobierno, lo cual es un hecho de por sí penoso y sí, es un hecho de seguridad nacional. Y después, apenas asumí, aprovecho para responderte lo de la custodia familiar, en mi caso, apenas asumimos, a los 2 o 3 días, no viene al caso que muchos de ustedes lo saben porque yo se los he contado, veo que asienten, a los 2 o 3 días de asumir, mi familia y yo no solo que recibimos amenazas, sino que además vivimos un episodio de violencia en la vía pública. Por lo cual, te repito, por cuestiones de seguridad hay cosas que efectivamente no podemos contar sobre temas de seguridad, custodia e incluso amenazas y demás cuestiones que hacen al desenvolvimiento de nuestra función. Muchos episodios que son realmente lamentables y dolorosos para todos, pero especialmente para los que tenemos familia o los que tenemos hijos chicos. Pero te repito, todo dentro de la normativa. No hay nada que ocurra fuera de la normativa en ninguna materia, pero menos aún en materia de seguridad, donde somos especialmente cuidadosos. De hecho, fíjense lo que pasó con la sala. Se habla de la sala de prensa en los medios, en realidad es el ingreso de los periodistas acreditados a Casa Rosada, ¿no? Que para que la gente sepa también, ustedes tienen su sala de trabajo que se llama sala de periodistas y esta es la sala de prensa donde nos encontramos si y solo si hay una conferencia de prensa. Así que nada está fuera de la normativa y todo es en pos de la seguridad nacional y de la seguridad de funcionarios, empleados e incluso ustedes en el ámbito que les corresponde. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias y vamos a volver al esquema de conferencias que van a ser no diarias, pero sí van a ser, nos vamos a ver seguidos, digamos, las caras. Muchísimas gracias.